Ahí sí, grabando. Ya, como les comentaba, ¿cierto? La idea de hoy día es hacer un pequeño, como una clase interactiva de donde vayan viendo justamente dónde se van conectando las cosas. Ya los bornes, las baterías, la configuración o el funcionamiento de cada uno de los equipos. Estamos hablando de los inversores off-grid, ya recuerden que estamos en la etapa de off-grid, para que vean las distintas entradas de continua y salidas de alterna que pueden tener los equipamientos. Y las distintas funciones. Entonces, a veces cuando te preguntan cuál compro, el Multiplus 2 o el inversor 4, diferente porque depende del requerimiento que usted requiera, la funcionalidad que sea. Así que, bueno, vamos a ir inmediatamente. No sé si alguien tiene que comentar algo antes de comenzar la clase. Duda, consulta. No, profe. Ya, perfecto. Vamos entonces. Bueno, vamos a compartir. Voy a compartir pantalla si van viendo lo que estoy haciendo acá. Ya. Este es el inversor básico, ¿cierto? Que es, bueno, ya no es tan básico, de la gama de los básicos, de los últimos que están saliendo, mejor dicho. El múltiplo, ¿cierto? Es una de las gamas que salió hace unos años, ¿ya? En este caso le indica 5.000 watts. Ustedes ya saben que si son 5.000 volamperes de salida alterna, ¿cierto? Por tanto, va a depender del coseno de phi. El máximo le va a dar 4, 4,5, dependiendo, ¿ya? Y el 48 volts significa que el banco de batería es a 48 volts. Vamos a ir viendo inmediatamente. Presentamos el inversor cargador Victron Multiplus 5.000 vatios 48 voltios, un producto de elevadas prestaciones gracias a sus excelentes materiales de fabricación y control de producto de una marca como Victron. Con un peso aproximado de 30 kilos, cuenta con unas medidas de 444 milímetros de alto, 328 milímetros de ancho y 240 milímetros de profundidad. En su parte frontal verá el interruptor, donde podrá habilitar el inversor, dejarlo apagado o bien que funcione únicamente como cargador. Acciones que irán indicando las luces que observa. Ya, fijémonos acá entonces, en el diagrama, ¿cierto? Van a fijarse que este diagrama va a ir incrementándose a medida del modelo que vayamos viendo. Este tipo de inversor, el Multiplus 48, 5.000 volamperes, 48 volts del banco, ¿cierto? 5.000 volamperes de salida alterna y los 70 amperes del cargador, ¿cierto? Le indica una entrada. Este tiene una entrada de corriente AC, ¿cierto? Dice AC in. No se nota mucho, pero esa es la entrada de alterna, ¿ya? Que está obviamente, ¿cómo se llama? Este tiene dos salidas, ¿cierto? Lo vimos en la clase anterior, que es una la salida principal y la otra la auxiliar, ¿ya? Vimos la diferencia. La principal es la que nunca tiene que, no sé, si tenemos una persona que enferma, que no necesita siempre estar conectada, por ejemplo, a la energía, la tomamos en la toma principal, ¿cierto? Esa es la salida principal. La auxiliar ya son elementos que no son indispensables que estén siempre encendidos, ¿ya? Pero para que esto pueda funcionar, ¿cierto? Este switcheo cambie, no debe haber energía. Recuerden que estos inversores, o cualquier inversor off-grid, no puede estar conectado a la red, ¿ya? Porque se produce un cortocircuito. ¿Cuál es la diferencia entre este inversor y el on-grid? Este no se sincroniza. Por tanto, no sé, no van en la misma sinusoidal todas las señales. Por tanto, este no agarra la misma señal como el on-grid, por tanto, se produce un cortocircuito, ¿ya? Al chocar dos energías diferentes. Por eso que es importante que hay un selector, un bypass, ¿cierto? Como un tablero automático de transferencia, en este caso que es interno, ¿cierto? Que hace la conmutación en caso de ausencia de la red, que entra a energizar a través de las baterías. Aquí está la fuente de energía, fíjense. Y fíjense que también, nosotros antes, por ejemplo, teníamos los paneles, ¿cierto? De los paneles tenía que ir al regulador de carga, del regulador de carga a la batería,
y de la batería nosotros salíamos al inversor, ¿cierto? Ese era el esquema que nosotros, o que habitualmente siempre se veía. Salida alterna a una carga, no voy a poner la red porque no va a la red. Los paneles al regulador y del regulador a la batería, ¿ya? Esa es la función. Es el regulador y esta es la batería, o el banco, por así decir. Por tanto, hoy en día, ¿qué está pasando? Que justamente estos aparatos, el controlador, ya viene inserto en el inversor. Esta parte de aquí. ¿Se fijan? Todos estos dos elementos ya están insertos en un solo equipo, como el que está aquí. ¿Se fijan? Bueno, hay algunos, hay bueno y malo. ¿Qué es lo que bueno que podemos ver? Que obviamente ya trabajamos en un 2 en 1, ¿cierto? Evitamos espacio, ya podemos trabajar, ¿cierto? Ya los dos se complementan. Aquí está el regulador. Aquí, si se fijan, está el regulador. ¿Ya? El controlador, que justamente controla el flujo hacia la batería continua y después se convierte inmediatamente alterna. ¿Ya? Por tanto, al dejar haber una, por ejemplo, si no tuviéramos esta entrada de corriente alterna, ¿ya? Solamente tenemos la función de la batería en la que alimenta nuestras cargas, ya sea la salida 1 o la salida 1 principal o la salida 2. ¿Ya? Y este hace la conmutación, mientras, por ejemplo, este puede estar conectado a la red. Puede ser una red, puede ser un generador, puede ser cualquier respaldo en alterna. Fíjense bien, en corriente alterna. Este inversor nos permite instalación de paneles, por si acaso. Por eso que tiene una entrada alterna, hay que diferenciar. Esta entrada alterna energiza, a lo mejor estamos energizando la carga 1, la principal, la está alimentando, hasta que se vaya la energía y de ahí inmediatamente tiene que hacer el cambio de este con el conmutador de abajo. ¿Ya? Hace el cambio inmediatamente, por tanto ahí entra la batería a suplir la energía, obviamente, al no estar la red. ¿Ya? Eso es lo primero, del funcionamiento. Lo segundo, obviamente, es que ya trabajamos en un 2 en 1. Aquí ya tenemos el controlador con el inversor inserto. Y aquí está. ¿Se fijan? Ya no tenemos que usar un controlador. ¿Se puede usar un controlador? Por supuesto, también. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Como les decía, tenemos dos elementos separados. Necesitamos más espacio. Pero lo bueno es que si nosotros, por ejemplo, se nos echa a perder el inversor o el controlador, podemos cambiarlo uno del otro. No así acá. Si acá ya algo le pasa al controlador, ya tenemos que entrar a abrir el equipo. ¿Ya? Y eso ya obviamente va a ser un problema. Se puede solucionar, todo tiene solución, pero ya vamos a tener que ver con un tema de garantía. Bueno, independiente de la garantía, es ver la solución. Nosotros queremos ver la solución para instalar el inversor más que nada. ¿Ya? Así que esas son las ventajas y desventajas. Por tanto, aquí ya tenemos un 2 en 1. Y la mayoría de los equipos ya vienen inserto el controlador al inversor. Por eso que a veces dicen en las especificaciones técnicas los datos del controlador. Bueno, tenemos, ¿cierto? El tipo del cargador. Puede funcionar como cargador, ¿cierto? De batería. Cargar directamente la batería o como inversor, ¿cierto? Una vez que alimente, se vaya a la red, que la batería saque la energía hacia las cargas. ¿Ya? Son las etapas de lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? De la batería, ¿cierto? Absorción, botación, flotación, obviamente el encendido, ¿cierto? Y aquí el inversor ya tiene las protecciones, ¿cierto? Temperatura, obviamente por sobre corriente, batería, a lo mejor el voltaje, ¿cierto? Y el overload, el sobrecarga, ¿ya? El Power Assist es una función que, recuerden, en caso que, por ejemplo, esté la red y esta energía consuma, no sé, esté consumiendo 100 y la batería nos entregue 80, el Power Assist significa que sacamos de la red 20 para poder asistir a nuestra carga. ¿Ya? Recuerden esa función. Se pueden conectar en paralelos. ¿Ya? La conexión en paralelo se hace en la parte alterna. Simplemente se ponen en barras, ¿cierto? La fase 1, la fase 2 y la fase 3 respectivamente, si es trifásico. ¿Ya? Vamos a seguir viendo el video.
En su parte inferior se encuentran los dos ventiladores para refrigerar el inversor y la parte de arriba es para la salida de los cables que van a baterías. El siguiente borne es por si necesita sacar cables de comunicaciones. Y los tres terminales son las prensastopas que sirven para pasar los cables hacia su interior. Retirando con cuidado los 4 tornillos que observa, abrimos la tapa delantera del Victron Multiplus, por donde realizará las conexiones pertinentes. La tapa lleva un pequeño esquema de cómo debe conectarlo, pero le enseñamos la bornera interna y sus usos. Los puertos positivos de baterías, ya que se pueden conectar 2 cables a positivos de baterías, igual que en los puertos negativos de baterías. Los conectores inferiores son para funciones adicionales, como entradas auxiliares, relés programables y conmutadores. En la parte izquierda observamos las conexiones en alterna, la entrada del cargador, la fase y el neutro, y tiene 2 salidas de consumo para conectarlos por separado. El AC-out 1 es la salida normal hacia vivienda y el AC-out 2 solo saca corriente si tenemos algo conectado en la entrada a 230 voltios. Por los bornes inferiores pasamos los cables para conectar a cada uno de los puertos de comunicación. También tienen los puertos para conectar el inversor y para conectar a... Ya, aquí podemos observar, ¿cierto? Bueno, como indicaba, ¿cierto? Las baterías, ¿por qué tiene 2 bornes? Porque a lo mejor la mayoría de las veces se ocupa cable de 50 milímetros, ¿ya? Y ojalá que sea flexible, porque el cable entre el inversor y la batería tiene que ser lo más corto posible, ¿ya? Y flexible, obviamente, por el tema de las entradas y las curvas que tienen que hacer. Casi siempre se ocupa cable de soldadura, que es mucho más flexible. Y de 50 milímetros, 30 milímetros es más o menos la sección que se va ocupando. Por tanto, si a veces te dan, no sé, una sección por cálculo de 70, 80 milímetros cuadrados, ¿cierto? Que tiene que poner de cable, lo ponen 2 cables, de 40 y 40, ¿ya? O 35, 35, que también soporta. Por tanto, por eso que tiene 2 bornes de batería, simplemente por eso. Acá podemos ver, ¿cierto? La parte alterna, lo que hablábamos. Este Multiplus tenía, bueno, no está el esquema acá, pero tenía una entrada alterna, ¿cierto? AC-IN, que es esta justamente. Tiene línea neutro, estamos viendo con un equipo monofásico, ¿ya? Obviamente tiene el ground de tierra. Después tenemos las 2 salidas, las AC output, ¿cierto? 1, que es línea neutro, que es lo que habíamos hablado, que es la principal, y la salida 2, AC output 2, ¿ya? Aquí es donde van los bornes de conexión. Y las presas top, obviamente, para las salidas, para que sea más ordenada la salida, no, más que nada. A cada uno de los puertos de comunicación. También tienen los puertos para conectar el inversor y configurarlo desde un ordenador para hacer conexiones en trifásica y en paralelo y conectarlo con más inversores iguales. Quitamos la tapa de arriba para ver la mecánica interna de este inversor, destacando la placa electrónica y al fondo ambos bobinados de cobre por los que este inversor genera la corriente. Gracias a este tipo de bobinado, la red que genera es más pura y estable que en cualquier otro inversor. De ahí que su precio sea mayor. Además de un servicio excelente, contando con el prestigio y años de experiencia en el sector de su fabricante Victron Energy, un producto con doble propósito, gracias a su función Multiplus. Está desarrollado para trabajar en condiciones adversas, además de garantizar un correcto funcionamiento con el paso del tiempo, bien preparado para la corrosión y agentes atmosféricos que puedan ser dañinos a los dispositivos electrónicos. Ya, eso tiene que ver más que nada con el IP, lo último que dijo, ¿cierto? Ya no vale la pena seguir viendo eso. Ya, ahora saltamos a la gama, la Multiplus 2. Disculpe, sí, la Multiplus 2. La anterior era el Multiplus, ahora vemos el Multiplus 2, ¿ya? En este vídeo vamos a presentar un inversor de la popular marca Victron. Este modelo es un tanto especial. Acostumbrados a los modelos Phoenix, Multiplus y 4,
Esta es una variante de la familia Multiplus, preparada por un uso más específico. Es un modelo Multiplus 2 que trabaja 48 voltios de tensión y tiene una potencia de salida de 5.000 voltiamperios. Como todos los Multiplus, lleva un cargador interno de 70 amperios, con un conmutador de transferencia de 50 amperios y con salida monofásica de 230 voltios y 50 hercios, el estándar de corriente en España, aunque también se puede ajustar con una frecuencia de 60 hercios. Se trata de un inversor cargador que tiene un nuevo diseño con el azul habitual de Victron, pero con interesantes cambios internos. Este modelo tiene todas las funciones del Multiplus clásico y además la opción de poder instalarle un transformador de corriente externo. Esto habilitará la función Power Control y Power Assist, que están enfocados a poder utilizar este tipo de inversor en una instalación de autoconsumo conectada a red. Incorpora función anti-isla y cuenta con homologaciones en multitud de países para poder utilizar como sistema de almacenamiento de energía en instalaciones conectadas a la red. También se puede utilizar con sistemas aislados, ya que es compatible con controladores de carga y también con inversores de conexión a red. La función Power Control establece un límite en la corriente entrante desde generador o red en función de las cargas que esté alimentando. La energía sobrante se dedicará a cargar baterías sin provocar una sobrecarga de la fuente de corriente alterna externa. El resto de funciones son las habituales en los modelos Multiplus clásicos, como su doble salida de corriente alterna, capacidad de trabajo en paralelo, uso en redes trifásicas y también toda la monitorización con los complementos habituales de Victron, Color Control, Venus, etc. Una de las grandes ventajas de este inversor y de toda la familia Victron es la compatibilidad con todo tipo de baterías, tanto de plomo como de litio, pudiendo incorporar las lecturas de las baterías muy populares como las Pylontech dentro de la propia monitorización de Victron. Además, se ha reducido el consumo en vacío respecto a la familia Multiplus, siendo de apenas 18 vatios en su modo normal. Cuenta con unas medidas de 565 milímetros de largo por 323 milímetros de ancho por 148 milímetros de profundidad y un peso aproximado de 29 kilogramos. En su parte delantera se puede ver el área donde están los LEDs de visualización, a modo informativo de la parte de cargador y la de inversor. En la columna izquierda, que corresponde al cargador, vemos que los LEDs se iluminan de forma diferente si está activado el cargador, si está en etapa de bulk o carga a intensidad máxima, la etapa de absorción, donde se hace la carga a voltaje constante e intensidad decreciente, o en etapa de flotación en la que la batería está completamente cargada y se mantiene compensando la autodescarga. En la columna del inversor veremos Inverter On, indicando que el inversor está en marcha, Overload, se enciende si el inversor está apagado por una sobrecarga o un cortocircuito, Low Battery, se enciende cuando el inversor detecta un voltaje demasiado bajo de la batería, y temperatura, indica que el inversor se ha apagado para protegerse por una temperatura muy elevada. Hay combinaciones de LEDs adicionales que se pueden consultar en el propio manual del producto. Dispone de este código QR para facilitar su monitorización a través de Victron Connect, una app que puede encontrar disponible para iOS y Android. Podemos ver certificaciones con las que cuenta y su protección IP21. También encontramos un pequeño esquema de conexión entre la batería y el inversor. En su bornera de conexiones encontramos dos rejillas que permiten la correcta ventilación del inversor, una fila de prensaestopas por las que introduciremos el cableado y un desconectador con 3 posiciones, una para la marcha normal, el 0 para apagarlo y 2 para conectarlo solo como cargador. Mediante estos 2 tornillos podemos retirar la tapa del inversor para acceder y analizar su bornera interna. Cuenta con 2 salidas de corriente alterna marcadas como AC Out, donde tenemos marcados el neutro, la toma de tierra y la fase. Vemos la entrada de corriente con el AC In, donde también se detalla cada una de las conexiones. Vemos también un contacto de libre potencial auxiliar de las conexiones. Vale, vamos a revisar aquí. Lo mismo de siempre. Aquí, a ver, ojo, hay una consulta. Estos inversores
en la conexión de las baterías se puede reemplazar por paneles para la alimentación en corriente continua. Ya, a ver, la alimentación en corriente continua aquí solamente tiene entrada de batería, ¿cierto? Lo que hemos estado viendo del modelo anterior. La batería es de 48 volts, por tanto usted tiene que producir unos paneles o tener paneles, ¿cierto? Que estén en el rango de los 48 volts, ¿ya? Con carga, no del VOC, del BMP, aquí ya tendríamos que fijarnos en el BMP. El BMP es con carga, ¿cierto? Tiene que ser de 48 volts. Para eso lo más probable es que pueda poner dos paneles en serie, ¿ya? Dos paneles en serie podría hacer la alimentación. El tema es que es demasiada poca energía de los paneles para entregar ¿cómo se llama? No es constante. No es lo mismo que la batería. La batería es un sumidero de energía constante, ¿ya? Podría, pero no funcionaría de la mejor manera. Bueno, aquí tenemos, ¿cierto? La entrada AC, ¿cierto? De salida. AC1, ¿cierto? La salida AC1 y AC2, donde tenemos claramente identificado línea, neutro y protección de tierra, protection, ¿cierto? La tierra. Lo mismo en el segundo, y la entrada alterna, lo que habíamos indicado, lo mismo, ¿ya? Cada una de las borneras está especificado. Ojalá cuando hagan la conexión, ¿cierto? Aquí con el desatornillador, y aquí van ingresando los cables, ojalá que cada una de las puntas esté con ferrul para una mejor sucesión, ¿ya? Por si acaso. Y acá están las comunicaciones. Contactos de libre potencial auxiliar con sus 3 puertos. Abierto, normalmente cerrado. En la parte derecha, empezando por arriba, tenemos el conector de la pinza de corriente. 2 puertos VE Bus para comunicaciones con los complementos de Victron y un puerto para el arranque remoto. Al lado tenemos una ficha de conexiones verde donde podremos conectar más complementos. Relés auxiliares programables y sonda de temperatura, entre otros. Con más protagonismo, la conexión de baterías, con su positivo y negativo, aislados de la carcasa y chasis del inversor. El cableado de batería deberá estar con terminal de ojo de 8 milímetros para poder conectar de forma segura y sencilla. Junto con el inversor recibirá una serie de complementos, entre ellos un manual del inversor con toda la información relativa a conexiones y características. La sonda de temperatura con los terminales para conectarse al inversor y al otro extremo sobre el borne de la batería. Y el colgador, que mediante estos agujeros podrá fijarlo a la pared con la tornillería. Para ello, damos la vuelta al inversor e introducimos este colgador en la parte superior del inversor. Como accesorio, hay que adquirir por separado la interfaz Victron VE MK3 a USB, que permite la configuración de todos los parámetros y monitorización a través de un ordenador mediante el puerto USB. En definitiva, este es un modelo para un uso más específico con todos los cambios a nivel interno necesarios para usarse en instalaciones de autoconsumo conectadas a red, para la cual requiere cumplir con las certificaciones exigidas por los reglamentos eléctricos de cada país. Conservando además todas las características de los multiplus clásicos y añadiendo funciones adicionales para ofrecer una versatilidad de uso superior en cualquier aplicación, ya sea conectado a red o a una instalación aislada. Si está interesado en este inversor, cualquier producto de... Ya, ahí podemos ver entonces el segundo ejemplo, ¿cierto? De lo que es el inversor Multiplus 2. Vamos a ver ahora el último que salió, ¿cierto? El inversor 4. Presentamos el inversor cargador Victron 4, 10.000 voltiamperios, 48 voltios. Se trata de un producto de elevadas prestaciones gracias a sus excelentes materiales de fabricación y control de producto de una marca como Victron. Tiene unas medidas de 470 milímetros de alto, 350 milímetros de ancho y 280 milímetros de profundidad. La diferencia del modelo 4 con el Multiplus es que este lleva 2 entradas de corriente y 2 salidas. Dado su elevado peso de 45 kilos, junto con el inversor recibirá un soporte para que pueda colgarlo con total facilidad en la pared. Incluye también la tornillería necesaria y los manuales del producto.
en su panel frontal, verá indicadas las funciones de cargador e inversor, así como el interruptor con el que podrá habilitar el inversor, dejarlo apagado o bien que funcione únicamente como cargador. Un modelo de 48 voltios, 10.000 voltiamperios y 140 amperios de entrada de corriente alterna. Verá también un pequeño esquema de funcionamiento y a continuación retiraremos su tapa inferior. Abriremos la tapa delantera del Victron 4, por donde realizará las conexiones pertinentes, retirando con cuidado los 4 tornillos que observa, los bornes positivos de baterías, ya que se pueden conectar 2 cables a positivos de baterías, igual que los bornes negativos de baterías. Los conectores inferiores son para funciones adicionales como entradas auxiliares, relés programables y conmutadores. En la parte izquierda observamos el AC-IN 1 y en la derecha el AC-IN 2. El inversor tiene 2 entradas de cargador. Una puede estar alimentando una de las 2 salidas, que se interrumpe cuando se corta la entrada asociada a ella, mientras que la otra salida funciona con baterías. En la parte de salida vemos las 2 fases que comparten el mismo neutro, el AC-OUT-IN 1 y el AC-OUT 2. En ambas partes tenemos la conexión de tierra. En la tapa verá un pequeño esquema de cómo debe realizar las conexiones de su inversor Victron 4. En su parte inferior verá los prensastopas para pasar los cables por su interior. También los 2 puertos para conectar el inversor y configurarlo desde un ordenador, para hacer conexiones en trifásica y en paralelo y conectarlo con más inversores iguales. Por último, identificamos los ventiladores y otra toma tierra en el chasis. Un producto de elevada calidad, gracias a su placa electrónica y a su bobinado de cobre interno, que hace que la red que genera sea más pura y estable. Ya, eso es lo otro, ¿cómo se llama? Los distintos inversores, ¿cierto? Pueden entregarnos 2 tipos de señal. Bueno, hay varios tipos de señales. Está la señal triangular, cuadrada, alterna, ¿ya? Dentro de las señales que nos entrega un inversor, donde justamente diferenciamos la calidad del equipo, si la salida alterna es sinusoidal pura, ¿cierto? Si la salida alterna es sinusoidal pura, es lo ideal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí podemos conectar todo tipo de cargas que necesiten como motores, ¿ya? No así cuando la señal es cuadrada. Si la señal es cuadrada, ¿cierto? Señal de onda muy modificada, puede ser así, depende del lapso, ¿cierto? Del tiempo, del periodo. Este tipo de señales no nos sirve para el tipo de motores. ¿Por qué? Porque a la larga se va a sobrecalentar el equipo. Ya van a empezar a saltar las protecciones térmicas. Por tanto, este equipo de señal solamente sirve para circuitos de iluminación. O conectar pequeños, ¿cómo se llama? Aparatos, por ejemplo, como televisión. Cargas que no requieran corrientes de partidas tan grandes como los motores. ¿Ya? Por tanto, es súper importante cuando dice señal pura, se refiere a la señal sinusoidal, y señal modificada se refiere a la señal cuadrada. ¿Ya? Hay una diferencia de precio abismante entre las 2 señales. Cuando son potencias pequeñas, la mayoría son eran señales cuadradas. ¿Ya? La verdad que ya cada vez están habiendo menos en el mercado, por tanto la mayoría son señal sinusoidal, porque así podemos ocupar tanto para motores como, por ejemplo, iluminación o televisor. Ese es un dato. Ya, ahora vamos a pasar por un esquema básico, ¿ya? Donde, por ejemplo, aquí podemos ver por separado el controlador de otra marca, ¿ya? Tenemos también un controlador de lo que son los Victron Energy, ¿cierto? Y un inversor pequeño de 500 watts, 500 volt, 12 volts. Por tanto, si es 12 volts solamente podemos conectar un banco de batería en 12 volts. Recuerden que hay baterías de 2 volts, 6 volts incluso, ¿ya? Por tanto, aquí el banco tiene que estar a 12. Aquí en este caso pusieron una sola batería de 12 volts. 12 volts creo que dice 300 amperios. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a ver inmediatamente. Con un inversor Victron Energy de 500 voltiamperios.
Este kit solar fotovoltaico para caravanas obtiene un rendimiento muy destacable gracias al panel monocristalino PERC de 400 vatios de potencia. Este sistema capta una energía media de 1.200 vatios hora día en invierno y 2.800 vatios hora día en verano. ¿De qué elementos se compone? Un panel solar monocristalino PERC de 400 vatios, 24 voltios de la marca Era Solar. Un regulador de carga SRNE de tipo MPPT 100 voltios, 30 amperios. Un inversor Victron Phoenix con 500 voltiamperios a 12 voltios. Disculpen, ahí dice pure sine white, sinusoidal pura, ¿ya? Ahí le indica que es una señal de salida pura. 12 volt, 500 volt. Phoenix con 500 voltiamperios a 12 voltios. Una batería AGM. Ya, aquí en el dato de la batería, ¿cierto? Hay que tener cuidado con los datos de batería, sobre todo con el amperaje. El voltaje no, obviamente es más fácil. Te dice 12 volts, ¿cierto? Pero puede alcanzar los 14 volts cuando está en etapa de flotación, ¿cierto? Cuando ya está cargada. O 10 volts, bueno, eso se parametriza en todo caso. Hasta 10 volts se puede estar descargada, ¿ya? Ahí ya cuando necesitamos que el equipamiento empiece a recargar la batería. Ojo acá con el dato del amperaje. Estos son 300 amperoras, pero siempre va acompañado de un C, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Si usted lo descarga, ¿ya? A 100 horas le entrega 300 amperoras, ¿ya? Por si acaso. Pero siempre uno tiene, para poder diferenciar o para poder ver qué batería es mejor, siempre debe fijarse en el C20. La mayoría vienen a 20 horas de descarga. ¿Ya? Si usted, por ejemplo, cualquier persona, cualquier aparato, si usted le da mayor tiempo de descarga, por supuesto, te va a entregar mayor amperaje. Pero lo más probable es que si usted apura la batería para que se descargue más rápido, nos entregue a lo mejor, no sé, estoy dando un ejemplo, 250 amperoras. ¿Ya? Por tanto, no va a ser lo mismo. ¿Para qué? Para poder comparar, porque la mayoría de las baterías vienen con el amperaje a C20. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, nosotros en una cabaña, si necesitamos ocupar toda la energía, no vamos a tener 20 horas para descargar a lo mejor. A lo mejor nuestro banco se va a descargar a 5 horas. Por tanto, tu capacidad de entregar energía está apurando la máquina, por tanto no te va a entregar tanta energía. Lo más probable es que te entregue, no sé, voy a dar 180 amperoras. ¿Ya? Entonces, cuando comparemos las baterías, fíjense en el tiempo de descarga. Este C es el C que significa ahí, es las horas de descarga del banco de batería. ¿Ya? Si usted le da todo ese tiempo para descargarse, claro, te va a entregar más, pero si usted lo apura 20 horas o en 5 horas, que es lo más normal, si los bancos de un día a otro se descargan rápido, ¿ya? A menos obviamente que ponga un banco más grande, pero hablemos de un banco nominal. Si le da 5 horas, obviamente le va a entregar menos capacidad de amper. ¿Ya? Así que ojo con ese dato. Cuando vean el amperaje hora, vean en la tablita a qué hora de descarga corresponde para poder comparar. Porque si les dicen, mira, sabéis que le tengo una batería de 12 volt, 300, no, 250, 280 amperoras, supongamos. ¿Ya? ¿Con cuál se quedan? Si les dice la placa 12 volt 300 amperoras y esto es 12 volt 280, ustedes se van a quedar con esta, porque tiene más amperaje. Pero resulta que aquí, esta batería a lo mejor es a 20 horas, C20 se descarga. Por tanto, le gana a los amperajes anterior. 280 es mayor a los 250. Por tanto, me conviene esta batería. ¿Ya? Esa es otra cosa que vamos a ver cuando vamos adelantando un poco lo que es el tema de las baterías, ¿no? Con 300 amperios hora y 12 voltios de tensión de la marca Tensil. Incluye también un soporte ABS con 4 esquinas y 2 largueros. De manera opcional, se puede adquirir el convertidor Orion TR Smart 1212 30 amperios. El regulador de carga SRNE
Incluye una pantalla LCD en la que podremos ver la información, con una botonera, así como LEDs para conocer el estado del sistema. En su parte inferior se encuentra la bornera de conexiones. Este regulador de carga con 100 voltios y 30 amperios es capaz de trabajar con baterías de 12 o 24 voltios, es de tipo maximizador y proporciona un rendimiento máximo del panel bajo cualquier circunstancia. De manera opcional, le aconsejamos que añada al sistema el convertidor Orion TR Smart, que conectaremos a continuación también. Este dispositivo permite la carga de baterías desde el alternador siempre que la caravana o autocaravana esté encendida. Gracias a su algoritmo de carga, en 3 etapas se consigue optimizar la vida útil de las baterías y los ciclos de descarga. En cuanto al inversor Phoenix de Victron Energy, cuenta con 500 voltiamperios a 12 voltios. Es un modelo compacto de altas prestaciones, preparado para hacer frente a picos que puedan tener diferentes aparatos electrónicos, tales como iluminación, neveras de caravanas o cualquier otro dispositivo que no supere los 400 vatios aproximadamente de potencia máxima. En su lateral se encuentra el positivo y el negativo que irá hasta la batería. Además, se puede complementar con un accesorio Bluetooth gracias a su puerto VE Direct. Y en el otro lateral, una entrada para conectar directamente el Sucomatch. Uno de los elementos que más destaca en este kit solar caravana es la batería solar de la marca Tenside, con tecnología AGM. Es de tipo VRLA, de 12 voltios y 300 amperios hora. No necesita de mantenimiento alguno. Está totalmente sellada y preparada para ser instalada en espacios con poca ventilación, ya que no tiene emisiones durante su funcionamiento. ¿Qué significa que sea una tecnología de tipo AGM? Las baterías AGM son un tipo de batería que no requiere de mantenimiento gracias a su diseño sellado, también llamadas de tecnología VRLA. Las siglas AGM de las baterías significan separador de vidrio absorbente, en inglés. Internamente disponen de una malla de fibra de vidrio con un material absorbente. El electrolito entra en contacto con las placas de plomo, ya que empapa la malla por capilaridad. Cuando en el interior de la batería tiene lugar la reacción química en su carga o descarga, se absorben los vapores internos para que se reduzca a menor ritmo el rendimiento de la batería a medida que ésta va consumiendo ciclos de vida. El panel solar es de la marca ERA y de 400 vatios de potencia. Está compuesto por 72 células de silicio monocristalino tipo PERC. ¿Qué diferencia supone que sea PERC? Las células disponen de una capa reflectante en su parte trasera dispuesta entre el silicio y el aluminio. Con ello conseguimos que parte de la radiación que atraviesa la célula no penetre en la capa de aluminio final y sea reflejada a la capa de silicio para que pueda absorber su energía. Gracias a esta reflexión, la propia célula es capaz de absorber más energía y al mismo tiempo alcanza una temperatura inferior, con lo que conseguimos un mejor rendimiento térmico frente a otras tecnologías de células fotovoltaicas, incluso las policristalinas. ¿Cómo se conecta este sistema? Empezamos con las conexiones en el regulador SRNE. Primero, conectamos el cableado que viene del panel solar. Lo preparamos con punteras, abrimos en el regulador y conectamos en PV+ y en PV-. Ajustamos con un destornillador de estrella. Seguidamente, conectamos el cable de alimentación de la batería en BAT+ y BAT-. Bueno, fíjense, acá obviamente está conectando lo que es el PV positivo, PV+, PV mejor dicho, PV+ y PV-, ¿ya? Lo identifica acá con el color rojo y con el color negro. En caso, por ejemplo, que les toque ir a comprar cable y no tengan el color rojo, compren color negro nomás, ¿ya? Simplemente lo identifican cada ciertos metros con una wincha de color rojo, por si acaso, para que no se compliquen. Después, obviamente, tenemos la entrada de batería positivo y negativo, ¿cierto? Y aquí las cargas en corriente continua, positivo y negativo de alguna carga en continua que queramos conectar. ¿Qué es lo importante del controlador? El VOC de entrada. Siempre uno se preocupa de cuánto es el voltaje de entrada para poder hacer el arreglo fotovoltaico, ¿ya? Eso es lo que siempre hemos visto. Y lo más probable es que este es un convertidor de CDC, el que está al lado del azul, por si acaso. Lo más probable es que no sea tan necesario.
Continuamos en el convertidor Orion. En Output conectamos los cables que llevaremos hasta nuestra batería Tensile. En el Input deberá conectar el cable que va hasta el alternador del vehículo. Y en el inversor Phoenix, vea dónde tiene que conectar el cableado que llevaremos también hasta el acumulador. Una vez hechas estas conexiones, nos vamos a la batería Tensile. Unimos los 3 cables positivos que vienen del inversor, convertidor y regulador y los conectamos en el borne positivo de la batería, el rojo. Ajustamos la conexión. Seguidamente, unimos los cables negativos y los llevamos hasta el borne negativo. Vea cómo el regulador se pone en funcionamiento tras realizar esta conexión. Accionamos el inversor de su botón ON. Se enciende el LED de Power. El sistema ya está en funcionamiento. ¿Cuál es el recorrido de la energía? Desde la placa solar, la energía va hasta la entrada del regulador y sale directa hasta la batería. En el convertidor Orion, en Input faltaría conectar el cableado del alternador de nuestro vehículo. Y en el Output está el cable de alimentación de la batería. Ya, aquí, por ejemplo, este elemento lo podríamos sacar, no es necesario. Es simplemente aquí hicieron un convertidor de CDC, por eso que dice que es del alternador, de un elemento que nos entregue continua hacia la batería. Es otra fuente más de energía, ¿no? ¿Ya? Pero lo más bien podríamos sacar paneles, regulador o controlador, del controlador a la batería, ¿cierto? Y de la batería de los mismos bornes hacia el inversor. Y por último, el inversor Phoenix saca tensión de la batería y con un enchufe Shuko podremos conectar dispositivos. En el regulador de carga SRNE quedan libres las entradas de LOA, es decir, para las salidas de cargas a 12 voltios. En su pantalla aparecen datos como el voltaje de baterías, el tipo de baterías que tenemos conectada, el sistema trabaja a 12 voltios y un pequeño esquema del flujo de la energía que nos indica que está en funcionamiento. Con este kit Solar Camper será capaz de generar una media de 2000 vatios hora día para poder alimentar. Ya, pudimos ver entonces ahí la instalación de un esquema básico, ¿cierto? Básico con una batería, un inversor pequeño y un controlador aparte, todos los elementos aparte, ¿ya? Según lo que habíamos estado viendo. Ya, pues aquí ya vamos a ver un equipo más grande, ¿cierto? Con un equipo Victron. Vamos a ver la instalación. No sé si hay alguna duda o consulta antes de comenzar. Al parecer no. Bueno, continuamos. Un kit solar de aislada para vivienda de uso habitual. Un sistema perfecto para alimentar los consumos de una vivienda permanente con toda la calidad que ofrece Victron Energy y gran durabilidad. Este kit solar está compuesto por 10 paneles solares monocristalinos PERC de 400 vatios, un inversor Multiplus de Victron de 5000 vatios a 48 voltios, un regulador MPPT también de Victron de 150 voltios y 70 amperios, y por último 8 estacionarias Ultracell de 600 amperios hora y 6 voltios de tensión. Como complementos le aconsejamos que adquiera monitorización Cervo GX de Victron. El sistema, por sus características, es capaz de suministrar una media de unos 20 kilovatios hora al día, captando en invierno alrededor de unos 12 kilovatios hora al día si tenemos en cuenta unas 3 horas de sol pico. Y en verano nos podemos ir a más de 28 kilovatios hora al día, gracias a que los días son más largos, con unas 7 horas de sol pico. Ya, aquí lo que está hablando, ¿cierto? De la hora solar peak, donde tenemos de 3 en la mínima de invierno y 7 en verano, ¿ya? Que es justamente el rango que tenemos nosotros acá en Chile también. 3 en invierno, 2,8 en invierno y 7, 8 incluso en verano. Por eso la diferencia de energía diaria que te puede entregar. Ya estamos hablando de 12 kilowatt hora al día. Imagínense, 12 por los 12 por 30. ¿Cuánto sería? Serían 360. Con este simplemente, solamente en invierno tendríamos 360 kilowatt hora al mes. ¿Ya? Donde superaríamos obviamente una casa promedio, que son los 250, 200 kilowatt hora al mes. ¿Ya? Para tomar en consideración. Estas baterías son de 6 volts. Aquí ya hay una diferencia. 6 volts, a ver, veamos un poco más atrás los equipamientos. Tenemos
6 volts, ¿cierto? Fíjense ahí la placa. ¿Qué nos indica? 6 volts, 600 amperoras. ¿Ya? Recuerden, cuando disminuye el voltaje de la batería, aumenta el amperaje de la batería. De las baterías que encontramos convencionalmente en el mercado, estamos hablando de 12 volts, 250 amperoras. Es lo que podemos encontrar. 200, 100, 150, obviamente. Pero lo máximo que podemos o fácilmente encontrar son de 12 volts, 250 amperoras. Fíjense acá la otra trampa. La hora de descarga, 120 horas. ¿Cuándo una batería se va a descargar o un kit lo necesitamos que se descargue en tanto tiempo? Lo máximo sería 20, 10 horas. Por tanto, ese 600 amperios es engañoso. Va a ser menos de lo que nosotros vamos a requerir por la descarga. ¿Ya? Para que nos fijemos en la plaquita después. Fíjense cuántas baterías son. Son 8 baterías. ¿Ya? Aquí, bueno, vamos a ver, no sé si conectan en serie o paralelo. Aquí van en serie. Aquí ya están en serie por lo que estamos viendo, ¿cierto? Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Sí, están todas en serie. Por tanto, esto es, aquí está configurado el banco de baterías, ¿ya? Una de las marcas buenas que hay de baterías justamente son las Ultracell, como les indicaba. ¿Qué es lo otro que queríamos, que tienen que fijarse? Fíjense en PERC de 400 vatios, monitorización Cervo GX, y por último, Plus de Victron. Bueno, obviamente en 48, ¿cierto? La teníamos 8 por 6, 8 baterías de 6 volts, 6 por 8 son 48, todas conectadas en serie. ¿Ya? Ahí podemos identificar por qué el 48. De 5.000 vatios a 48 voltios, un regulador. Ya, el regulador, recuerden la ATR, que significa que no viene con los, si hubiese dicho aquí MS4, significa que viene listo el MS4 macho y hembra acá abajo. ¿Ya? MPPT, ya sabemos lo que significa, 150 de VOC de entrada, por tanto, del arreglo de paneles podemos máximo conectar en serie hasta 150 VOC, ¿cierto? Ya lo hemos visto esto siempre, VOC de los paneles y los 60 amperes hacia la batería. ¿Ya? Eso es lo que significa. MPPT, también de Victron, de 150 voltios y 70 amperios. Y por último, 8 estacionarias Ultracell de 600 amperios hora y 6 voltios de tensión. Como complementos, le aconsejamos que adquiera monitorización Cervo GX de Victron. El sistema, por sus características, es capaz de suministrar una media de unos 20 kilovatios hora al día, captando en invierno alrededor de unos 12 kilovatios hora al día si tenemos en cuenta unas 3 horas de sol pico. Y en verano nos Eso es lo que habíamos hablado antes. kilovatios hora al día, gracias a que los días son más largos, con unas 7 horas de sol pico. Pero la producción En media caso son de un 20. generador de gasolina para producir esta demanda de energía, el kit solar saldría rentable antes del tercer año, y además con una mayor comodidad y confort de uso gracias a la ausencia de ruido y mantenimiento. Nuestro equipo técnico diseña previamente su kit solar adecuándolo a las necesidades de su vivienda y sus consumos energéticos. Haciendo un estudio previo con cada cliente, según el espacio disponible en cada caso, la orientación e inclinación del tejado para emplear la estructura adecuada, la bajada del cableado, la disposición de los paneles solares y la ubicación del inversor, entre otros elementos. La acumulación del sistema se compone de 8 baterías solares de la reconocida marca Ultracell, capaces de almacenar un total de 28,8 kWh de energía. Se trata de baterías estacionarias con placa tubular, en concreto del modelo UZS600-6, con 600 amperios-hora y 6 voltios de tensión cada una de ellas, compuesta por 3 vasos separados, como se puede apreciar, gracias a su diseño transparente. Este modelo requiere de un pequeño mantenimiento, como controlar sus niveles de ácido interno, los cuales deben estar siempre entre los niveles de mínimo y máximo que aparecen en su frontal, y realizar periódicamente cargas de ecualización necesarias para este tipo de acumuladores. Estas baterías de Ultracell son perfectas para sistemas de pequeño y mediano tamaño, ya que dan un resultado superior a las baterías monoblock, y son más económicas que las baterías estacionarias de 2 voltios, ofreciendo un excelente compromiso de fiabilidad y durabilidad para este tipo de kits solares. En su parte superior, la batería incorpora 2 tipos de bornes para una mayor versatilidad. Un borne clásico que podemos encontrar en una batería de vehículo, por ejemplo, y el borne de tipo tornillo. Por comodidad, usaremos el tornillo con tuerca para realizar la conexión. En cuanto al inversor de este kit solar fotovoltaico, el protagonista es un modelo de la reconocida marca Victron Energy, en concreto el Multiplus, con una potencia de salida de 5.000 voltiamperios, capaz de trabajar con baterías a 48 voltios.
Incorpora un cargador de baterías de 70 amperios a 48 voltios, por si se dispone de un generador externo. Es un inversor de onda senoidal pura, todo un referente en el campo de la fotovoltaica gracias a la dilatada trayectoria de esta marca holandesa. Ofrece una gran calidad y un sistema de productos para cada aspecto de nuestra instalación solar. Exteriormente, en su carcasa, se observa un pequeño diagrama eléctrico del dispositivo y se distinguen las dos funciones del mismo: la parte del cargador y la parte del inversor, con los LEDs indicadores de estado. En medio tenemos un conmutador que puede cambiar entre encendido, apagado o solo cargador. El resto de características destacables son conocidas, como su capacidad para trabajar en paralelo, crear una red trifásica con 3 unidades, su elevada potencia de arranque, la doble salida de corriente alterna y su capacidad para interactuar con la red en el caso de emplearlo en una instalación de autoconsumo. Como todo dispositivo Victron, es compatible con los complementos de configuración y monitorización de la marca. Puede ver el vídeo detallado sobre cada componente en nuestro canal. También incorpora conectividad VE-CAN para poder configurar y visualizar su funcionamiento. Bueno, aquí obviamente podemos ver el flujo, ¿cierto? El flujo de lo que es el proceso de lo que es el sistema. Aquí tenemos PV inverter, ¿cierto? Tenemos los 420 watts. De la red estamos sacando 141. No tenemos un generador incluido. ¿Ya? La carga, ¿cierto? 3297 watts. El cargador son 816 watts, ¿cierto? Y estamos ocupando en este caso en la salida AC 1718 watts de energía. Tanto localmente como a través de Internet mediante los accesorios correspondientes. Para realizar la carga de las baterías desde paneles, al sistema se le añade un regulador MPPT Blue Solar también de Victron, que se encarga de recibir la energía de las placas y mantener en un nivel de carga óptima los acumuladores en función de su etapa de carga. Se le denomina maximizador, ya que hace trabajar a los paneles en su punto óptimo de tensión y adapta la corriente y voltaje de carga que necesitan las baterías en cada momento, con una eficiencia máxima en la conversión. En paneles admite hasta 150 voltios de tensión en circuito abierto y puede proporcionar hasta 60 amperios de corriente de carga hacia baterías. Puede ver todos los certificados y protecciones con las que cuenta, así como los datos de tensión admitidos por el regulador. En su lateral vemos también los LEDs de bulk o carga, absorción y flotación, iluminándose según la etapa de carga en la que se encuentre. Y su bornera de conexiones, en la que se distinguen las dos entradas para el cableado de baterías y las dos para el cableado de paneles. Recordamos la importancia de utilizar una sección de cable adecuada a la corriente que va a circular. Esta información también puede aparecer en el manual del producto. El modelo incluido es el adecuado para la potencia de paneles que tiene el kit. Para otras necesidades, hay modelos de la marca que soportan mayor potencia y pueden trabajar con un amplio rango de voltajes de entrada. Si las necesidades cambian en el futuro, siempre se puede ampliar el sistema adquiriendo otro regulador de carga para los paneles adicionales. Anuncio. El inversor, para más comodidad, está montado sobre una chapa de kit de material eléctrico. Si no está familiarizado con protecciones eléctricas e instalaciones similares, le aconsejamos que adquiera este complemento para una mayor seguridad del sistema y comodidad para usted. El kit de material eléctrico incluye también una serie de protecciones dentro de esta caja ICP. Abrimos la caja para verlas en detalle y destacamos: un portafusible de 22 x 58 con un fusible de 63 amperios para evitar una intensidad excesiva en la línea que viene de paneles hacia el regulador. Ya. Aquí podemos ver, esta es la primera protección que ven los paneles. Ya, por si acaso. La primera protección que ven los paneles solares. Acá tenemos un 22 x 58, ¿cierto? Son las dimensiones, largo, ancho del fusible, y el amperaje son 100 amperes, 100 amperes, disculpen. Me confundí con la batería, 100 amperes, ¿cierto? Y 690 volts, máximo. Por tanto, su string, o su star, o su string, no puede superar los 690 volts. Hay fusibles de distintas gamas, ¿ya? Hay fusibles de este tipo de más voltaje, ¿cierto? De mayor voltaje para lo que son, se ocupan casi siempre para lo que son las entradas de los paneles, para regular la entrada de los paneles solares. ¿Ya? No así los fusibles para baterías son diferentes. Para baterías son de menor voltaje, recuerden que máximo 48 volts,
por tanto la mayoría soporta hasta 58, 60 volts, ¿ya? Siempre tiene que soportar un poco más, pero amperaje encontramos de 100, 200, 300 amperios, que son los megafus, que son simplemente fusibles normales, nomás que van, pero en el cableado de batería que la sección es mucho mayor, ¿ya? Recuerden que esto estamos controlando, esto es un tablero continuo, esto es un tablero de corriente continua, ¿cierto? Donde controlamos lo que es los cables que vienen de los paneles. Este dispositivo, este tablerito, no es necesario en el on-grid, ¿ya? El on-grid, recuerden, ¿cuándo es necesario el on-grid? El on-grid, si tenemos el on-grid, recuerden, si nosotros tenemos un inversor string, que significa tenemos un positivo y negativo, y otro positivo y negativo, significa que yo de mi gama o mi string de paneles, supongamos que tengo 1, 2, 4 paneles ya. Yo este string lo conecto directamente al positivo y al negativo de uno solo. Y puedo poner otra serie de paneles, incluso más de diferentes potencias, de menor potencia, como ustedes quieran. ¿Ya? Voy a hacer más divisiones para que se note la diferencia. Siempre y cuando no superemos el VOC, ¿cierto? Siempre y cuando este VOC sea menor al que acepta el inversor, pues, obviamente. Y este también lo podemos conectar directamente al inversor, ¿ya? Este es el inversor string, que significa que trae los string abajo para conectar directo al inversor, ¿ya? Esa es la particularidad. Por tanto, no necesitamos este aparato que controle ningún fusible que controle los cables de corriente continua. Eso por ley, por normativa, acá en Chile se permite, ¿ya? Así que no gasten tablero de corriente continua en un inversor on-grid. Estamos hablando del on-grid, por si acaso. No lo mismo que un inversor central. Si este inversor es central, ¿qué significa central? Que trae una sola entrada, un solo par, un solo positivo y un solo negativo de PV. Ya saben ya que PV significa fotovoltaico en inglés. ¿Ya? Y así como va designado en todo caso los equipos. Por tanto, por ejemplo, si yo, bueno, aquí la diferencia de estos paneles yo en agua distinta de las casas incluso. Imagínense, si se acepta distintas potencias de paneles, usted puede jugar con los paneles ahí como usted quiera. Si acá tiene una sola entrada, ¿cómo va a tener que hacer estos dos arreglos? Este mismo string de paneles que está acá y este que está al otro lado, ¿cierto? Los va a tener que llevar una barra positiva y negativa. La barra positiva y la barra negativa. Por tanto, el positivo tiene que ir acá, positivo acá, y sale solo, con un solo cable hacia el inversor. Obviamente la sección va a ser mayor, ¿cierto? Si esto es 1 milímetro y esto es 1 milímetro, mínimo tiene que ser 2 milímetros. ¿Ya? Y así lo mismo con el negativo a la barra negativa, el otro también, y lo mismo para el inversor central. Eso significa un inversor central que tiene una sola entrada. Por tanto, usted si quiere conectar mayor paneles, tiene que hacer un paralelo. ¿Ya? Estas barras, ¿cómo pueden ser? Pueden ser las típicas repartidoras que uno ocupa. Bueno, en otros países se puede ocupar. ¿Ya? Por ejemplo, práctico, pueden ocupar unas barras repartidoras aquí, una positiva o negativa, esas de 100 amperes, simples que encuentran en el mercado y las pueden interconectar. ¿Ya? Obviamente, el que sale de estas barras hacia el central tiene que ser la mayor sección, ¿no? Obviamente. Pero en Chile, lamentablemente, eso no se permite, por tanto, tenemos que hacer un tablero de corriente continua. Y ese tablero de corriente continua tiene que traer supresores de transiente, esos colores naranjos, no sé si han visto, que van con respecto a tierra para descargar sobrevoltaje. Van con fusibles para cada una de las series de paneles, ¿ya? Y un breaker, obviamente, para poder abrir y cerrar. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por eso que evitamos, bueno, el on-grid se puede evitar. ¿Por qué? Porque usted simplemente compra un inversor string o si compra un inversor central, solamente ocupa un solo string. No puede ocupar otro. ¿Ya? Lo podría hacer y así también se salta el tablero de corriente continua. Esa es la diferencia en el on-grid. Ya, en el off-grid, ahí ya no. En el off-grid nosotros tenemos que controlar lo que viene de los paneles. Por eso que aparece este tablerito, este pequeño tablerito. ¿Ya? Con fusible.
¿Por qué 100 amperes? Porque a lo mejor del arreglo, este fusible que está aquí es el que está acá. Es el que aparece ahí, de 100 amperes. ¿Ya? Vamos a borrar para que... La ficha para la otra línea de paneles. Un magneto térmico de 25 amperios para garantizar la integridad del sistema y proteger el cableado evitando cortocircuitos y sobrecargas en la salida de potencia del inversor. La ficha para el cable de toma de tierra. Como observa, recibirá el cableado premontado, por lo que el montaje del sistema será más sencillo. El kit de material eléctrico incluye también un desconectador de baterías para habilitar y deshabilitar el paso de corriente entre baterías e inversor, en este caso de 600 amperios. En cuanto a los paneles, este kit solar incluye 10 placas solares de 400 vatios 24 voltios de la marca Era Solar, un gran fabricante de módulos fotovoltaicos con una excelente relación calidad-precio y que cuenta con todas las certificaciones internacionales. Este módulo está formado por 72 células de silicio monocristalino y de tipo PERC. Ello le permite una eficiencia del módulo superior al 20%. Tiene un tamaño moderado con unas dimensiones de 1979 milímetros de alto por 1002 milímetros de ancho por 40 milímetros de profundidad y un peso de 22,5 kilos. Ya, aquí lo importante siempre, recuerden que la medida siempre viene en las especificaciones técnicas, siempre hablamos de 2x1, ¿ya? Para potencias mayores a, bueno, de 250, hace 2 años ya que estaban, hoy en día lo que más se ocupa son de 400, 450, eso es como lo que más hay en el mercado. Hay de mayor, ¿ya? Hay de mayor, pero lo que más se ocupa en el mercado hoy en día son de 400 a 450. La medida importante de acá es la lateral. ¿Por qué? Porque esta medida de los 40 milímetros es el clamper que nosotros tenemos que ocupar aquí. Por ejemplo, si nosotros ocupamos acá otro panel, ¿ya? Ponemos otro panel al costado. Nosotros esto tenemos que asegurarlo aquí, ¿ya? Y justamente de qué va a depender la distancia hacia abajo, va a depender del lateral que tenga. Estos son de 35 y 40 milímetros, ¿ya? Ahí vamos a ver la diferencia en los clampers que se utilizan en los intermedios, o si va a ser de final. Si esto, a lo mejor no hay un panel, al final solo hay, aquí terminan los rieles de aluminio a lo mejor. Supongamos que esto lo instalamos en los rieles aquí, estos son los rieles para instalar. Estamos instalando los paneles. Por tanto, aquí ya no va a usar intermedios, los intermedios van a ir acá donde vayan entre los paneles con otro panel. ¿Cierto? Eso, disculpen el dibujo, pero ahí. Los intermedios van a ser ahí, ¿cierto? Pero acá van a tener que ser final de carrera. Ahí vamos a ver la diferencia. ¿Ya? Aquí van los finales, porque hasta aquí termina la carrera del riel. Pero esa es la importancia de saber qué significa ese dato de 40 milímetros. ¿Qué diferencia supone que sea PERC? Las células disponen de una capa reflectante en su parte trasera dispuesta entre el silicio y el aluminio. Con ello conseguimos que parte de la radiación que atraviesa la célula no penetre la capa de aluminio final y sea reflejada la capa de silicio para que se pueda absorber su energía. Gracias a esta reflexión, la propia célula es capaz de absorber más energía y al mismo tiempo alcanza una temperatura inferior, con lo que conseguimos un mejor rendimiento térmico frente a otras tecnologías de célula fotovoltaica, incluso policristalina. En este caso, dadas las características de tensión que admite el regulador de carga y las cifras de voltaje que proporcionan las placas solares, los 10 paneles se conectan en parejas, 5 series de 2 unidades, y de ahí un repartidor para hacer el paralelo de las 5 parejas. Puede ver el esquema de conexión. Bueno, aquí el esquema que hicieron, ¿cierto? Por eso que me extrañaba el fusible que fuera de tanto amperaje de 100 amperes. Recuerden que estos paneles, si hablamos de 400, se está entregando 10, 11 amperes. Ya incluso de corriente cortocircuito, que es la mayor. Por tanto, claro, ahí ya, ¿cómo se llama? Podemos ver el amperaje que era tan alto del fusible. Claro, aquí lo que hicieron, obviamente, pusieron, ojo que este 24 es engañoso, recuerden que los paneles, este tiene un rango de VOC, puede ser el rango de VOC de 30 a 40 volt, a lo mejor. ¿Ya? La mayoría, de hecho, de esa potencia de 400 están en alrededor de los 40 volt de VOC. Pero se dice que con carga funcionan para energizar a 24 volt. ¿Ya? Por eso que a veces los paneles dicen es de 12 o de 24.
no tiene nada que ver. No cumple ni con el VOC ni con el BMP de la placa, sino le está indicando que solamente está hecho para sistemas de 24 volts. ¿Ya? Recuerden que aproximadamente sobre 150 watts están hechos para 24 volts. ¿Ya? Bueno, aquí obviamente hicieron positivo y negativo, hicieron paralelos, ¿cierto? Conectaron en serie 2 y fueron uniendo 1, 2, 3, 4, 5 paralelos tenemos acá. Y todo eso lo llevaron al controlador, ¿ya? Por tanto, aquí por voltaje, por ejemplo, 24 y 24, con carga, sería, aquí tenemos 48, 50 supongamos. Es menor a la entrada de 150. Ahí estaríamos bien por voltaje. ¿Ya? Por voltaje no tendríamos problema entonces. El 150 estaríamos ok, porque máximo yo acá tengo de entrada, supongamos, aproximando 50 volts. ¿Ya? Que de VOC va a ser mayor. Lo más probable es que el VOC que tenga, sea aproximadamente, como cada uno de 40, de 80 volts. ¿Ya? Recuerden que esto tenemos que verlo por el VOC. Por tanto, estaríamos ok. Estamos cumpliendo con la entrada. Para mí hubiese sido mejor haberlo juntado. Por si acaso, yo hubiese hecho serie de 4, hubiese conectado aquí, o 3, hubiese sido mucho mejor. Lo más probable es que, claro, como tienes 2, 4, 6, 8, 10, te haya quedado un panel afuera. Como hicimos 3x3, hubiésemos tenido 9 paneles, nos queda un panel afuera. ¿Ya? Y los 70 amperes son los 70 amperes que van hacia la batería, hacia el cargador. Por tanto, aquí también podríamos poner un fusible de 70 amperes máximo, por si acaso. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver aquí el flujo? A ver, la entrada alterna, lo que le está diciendo. La entrada AC-IN, ¿cierto? Es un generador. Aquí tenemos un generador, ¿cierto? A través de un automático, que es el automático que aparece en el tablerito que estábamos viendo. Juntaron un fusible de continua, el fusible que está acá, con el automático de alterna. Pusieron positivo y negativo y la tierra, obviamente, y las salidas una sola salida hace output. ¿Ya? Fase neutro a los consumos, obviamente. Aquí ya no hay red, recuerden, off-grid. Y las baterías. La batería, obviamente, aquí ya tiene que ir a cada uno de los bornes, ¿cierto? Porque este banco está en 48 volts. Y tenemos un breaker o fusible, no sé qué, el interruptor que pusieron, ¿cierto? Pusieron un interruptor de 600 amperes, creo que era. Para justamente lo que es el positivo de lo que es el banco de batería. Casi siempre se corta el positivo del banco, ¿ya? Obviamente ustedes pueden ocupar otros seccionadores o fusibles que agarren el positivo y negativo, como ustedes quieran. ¿Cuál es la idea del fusible, de este fusible? Es que en caso de cualquier problema con las baterías, ¿cierto? No se alcanza a quemar el inversor. Es el detalle. Bueno, vamos a continuar con el video. Profe, ¿Sí? es que leí que ese inversor tenía la posibilidad de juntarse con otro del mismo modelo en paralelo para aumentar Sí, la potencia. sí, correcto. ¿Cómo sería esa conexión ahí? Ya, a ver. Supongamos que tenemos otro inversor acá, sí. Supongamos que tenemos otro inversor acá. Obviamente es como la conexión e interconexión de los transformadores. ¿Recuerdan las características que tenían que tener? Igual voltaje, frecuencia, ¿ya? Ojalá que sea el mismo. Por tanto, aquí lo que se interconecta es la salida alterna. ¿Ya? Supongamos que aquí, por ejemplo, lo está utilizando este inversor, no con estos paneles, lo va a utilizar, no sé, con un solo panel. Para que sea bien distinto el caso. Un solo panel, otro regulador, otro tipo de regulador, y ahí vamos a un banco de batería más pequeño, por ejemplo, y va a la entrada de continua, corriente continua. ¿Ya? Pero la salida alterna, el CA, ¿cierto? Vamos a hablar solamente de la salida alterna, para contestar su pregunta. La salida alterna aquí, fíjense, ¿cuál es la salida alterna que tenemos acá? Esto de aquí. ¿Ya? Tenemos línea, neutro, monofásico, tenemos línea, neutro y la tierra. ¿Ya? Por tanto, para usted poder hacer eso, lo más conveniente obviamente es proteger con un automático cada una de las salidas, ¿cierto?
Supongamos acá que yo tengo aquí esta misma salida alterna. Vamos a dibujar acá el mismo esquema de la protección, ¿cierto? Donde tenemos un cable ahí, puede ser la fase o el neutro, ya que están en el mismo color. Y tengo la otra entrada al automático, ¿ya? Esto que está acá es lo mismo que está aquí. Bueno, aquí voy a dibujar tanto detalle que no me va a salir. Es el automático, ¿ya? Y la salida, vamos a dibujar. La salida, supongamos que esta es la línea, vamos a hablar de línea neutra, ¿ya? Para ser más específico. La línea y el neutro, ¿ya? Yo ya tengo protegido, en caso de mantenimiento, bajo el breaker y puedo trabajar con el inversor, ¿ya? Pero aquí ya tengo disponible mi fase neutro de salida del inversor. Y acá también tengo el segundo disponible, fase neutro, fíjense los bornes que están acá, línea neutro, por tanto la línea va a la línea de acá y el neutro va al neutro de acá. O sea, se empalman. ¿Qué es lo que se empalma? La salida alterna. ¿Ya? La salida alterna es lo que se empalma justamente y de aquí ya vamos al cuadro de carga o consumo respectivo. Pero justamente se ocupan barras para empalmar. Bueno, lo óptimo serían barras. Si vamos al caso, bajemos más, bajemos una instalación domiciliaria de súper poca potencia, lo pueden empalmar fácilmente línea con la línea de acá los empalma, ¿cierto? Y no hay ningún problema. Así se hace tanto para los off-grid como para los on-grid también. Si tiene dos inversores on-grid y los quiere empalmar, lo que tiene que hacer es juntarlo a la salida alterna. ¿Ya? Así es como sería cuando van en paralelo. Hay otros que, bueno, la comunicación obviamente es diferente. Va de uno a otro. ¿Ya? Pero eso ya es la comunicación. Estamos hablando solamente de la fuerza. ¿Ya? Por si acaso. Hay algunos incluso inversores que traen, uno puede interconectar aquí los cables de alterna para no hacer todo esto. Es que al final, esto que estamos haciendo acá, en este punto de empalmar, es porque están las protecciones de cada uno nomás. Porque está el automático de alterna de un inversor, este del 1 y este del 2. Y del segundo. Pero esta conexión que hicimos acá la podríamos haber hecho acá abajo, lo más bien. Si es que no ponemos automático en cada uno. Por tanto, muchas veces se toma desde este punto a este punto, dependiendo de la entrada de cada inversor solamente. Pero la mayoría de las veces se hacen barras. ¿Para qué? Porque recuerden que las barras soportan el amperaje. ¿Contesté la consulta? Sí, profe, muchas gracias. Vale. Ya. Bueno, ya vimos el cuadro, vamos a seguir entonces con el esquema. Y a continuación, comenzamos con las conexiones del kit. El primer paso es conectar en serie las baterías. De esta manera, uniendo las 8 baterías de 6 voltios, alcanzaremos los 48 voltios que requiere el sistema, ya que con la conexión en serie sumamos voltaje, manteniendo la intensidad. Siempre y cuando vayamos a conectar, tenemos que fijarnos que el seccionador de baterías esté en off, para que no haya paso de corriente hacia el inversor. Consulta, ¿de cuánto es el amperaje de este seccionador? Este es el que separa el inversor de la batería. En el positivo. Es el breaker que vimos ahí en el esquema. Recuerden que ha salido un esquema, ese símbolo. Bueno, no se nota mucho, pero salía ese símbolo delante, ¿no? Del positivo de la batería hacia el banco de batería. Este es el elemento que está acá. De hecho, le indica ahí el dibujo de batería. Está en cero, obviamente está abierto. Para acá está cerrado. ¿De cuánto el amperaje de este, como quieran llamarlo, conmutador, fusible puede ser también? ¿De dónde sacamos el amperaje para esta protección? ¿Eran de 600 amperes o no? ¿Y de cuánto el banco de batería? La batería 12 volts, 600 amperes hora. Ya, continuamos. Para conectar las baterías necesitamos una llave con vaso del número 13 y los puentes de interconexión entre baterías.
Pasos a seguir. Retiramos la tornillería de la batería. Seguidamente hacemos uso de los puentes de interconexión que recibirá con las mismas y vamos conectando el borne positivo de una batería con el negativo de la siguiente. Ponemos toda la tornillería asegurándonos que todos los puentes queden bien sujetos haciendo uso de una carraca de mano. Haga una conexión firme, pero no con fuerza excesiva. Repetimos el proceso hasta conectar por completo el banco de baterías. Siempre dejamos curvas generosas para no pinzar el cable ni forzar su extremo donde está crimpado al terminal de ojo. Evite dejar el cable con curvas pronunciadas para prolongar al máximo su durabilidad. Vea los bornes libres para la conexión del inversor. El siguiente paso es la conexión de los paneles solares. En este caso, dadas las características de tensión admitidas por el regulador de carga Victron, los paneles se conectan en serie por parejas y de ahí al repartidor para hacer el paralelo. Ello implica una unión de todos los positivos y todos los negativos de cada pareja en un repartidor de corriente que recibirá con el kit. Una vez llevadas las líneas del campo fotovoltaico, también tendremos los dos cables que unifican todas las parejas para trasladar la corriente hasta el regulador de carga. Gracias al repartidor podremos conectar fácilmente todas las parejas y también poder ampliar con comodidad. Ya, aquí apareció el famoso repartidor, ya, que esto va a ser el punto de unión de los paneles positivo y negativo. Recordemos que en el mercado la sección mínima que encontramos de cables fotovoltaicos, ¿cierto? Que es un cable especial por ser de corriente continua, la mínima sección es de 4 milímetros. Venden de 4 y de 6. ¿Por qué la mínima es de 4? Porque los paneles solares, de la parte posterior, traen 4 milímetros cuadrados. ¿Ya? Desde ahí empieza hacia arriba. Se trabaja con 4 milímetros para los Stein, de 6 milímetros también a veces, si es que la caída o la distancia de los paneles al inversor es muy grande, se aumenta la sección, en este caso de 4 pasamos a 6 milímetros. Y de ahí ya pasan a 10 milímetros cuadrados. ¿Ya? 10, bueno, ahí ya aumentando para la salida, obviamente, de las uniones. Independientemente del polo, conectaremos todos los positivos en una fila y todos los negativos en otra. Abrimos el número de orificios que vayamos a necesitar. Dependiendo de la sección del cable, haremos uso de unos u otros, ya que los hay de distinto diámetro. Es indiferente que todos se queden conectados en la primera parte. Nosotros vamos a trabajar en las primeras aberturas, ya que para nuestro cable de 16 milímetros es suficiente. Para conectar, pelamos un poco de la punta de cada cable. Tengan en cuenta que será más cómodo hacer primero las conexiones en la bornera interior. Ya hemos conectado todos los positivos. Ahora pasamos a conectar los negativos en la parte superior. Ya, aquí lo malo no está usando ferrul para las puntas, ¿cierto? Es para una mejor sujeción. La barra repartidora tiene distintos tipos de tornillos, más grandes y más chicos. Bueno, ahí va dependiendo de la sección. Tiene como dos partes de sección de mayor diámetro y menor diámetro, pero la función es la misma. ¿Ya? Llegar con los positivos a un lado y los negativos en otro. O fase y neutro, como usted quiera. Ya están conectados todos los positivos y todos los negativos. Las conexiones en los repartidores son iguales, solo cambiará la sección del cable y el número de los mismos. Cerramos el repartidor y ya podemos introducirlo en la caja estanca. Ya podemos cerrar esta caja también. Vamos a realizar la conexión en el inversor Victron y en el regulador de carga. En el inversor identificamos los bornes de baterías, retiramos la tuerca y conectamos el cable positivo y ajustamos. Ya, aquí por ejemplo, con el tema del color del cable, la verdad que da lo mismo. Si es que usted, recuerden que esto va tapado, va la tapita aquí. Por tanto, usted para identificar el positivo tiene que poner wincha acá abajo. Una wincha de color rojo, ¿cierto? Ya le identifica que es el borne positivo. Seguidamente hacemos lo mismo con el cable negativo en el polo correspondiente.
En función del cableado y potencia del inversor, Victron nos ofrece un doble borne para que si no disponemos de un cable de suficiente sección, poder conectar dos. En la otra parte diferenciamos las dos salidas de alterna con el neutro compartido y las dos fases. El puerto de toma de tierra y la fase y el neutro para la entrada de red del generador. Retiramos la tuerca de la toma de tierra y conectamos las dos tierras, las del chasis del inversor y la del cableado de alterna. Hacemos uso de cables de sección inferior a modo ilustrativo. El siguiente paso es conectar el cable para la entrada del generador y por último el cable de alterna con su línea y su neutro. Ya, bueno, vamos a ver. Como les indicaba adelante también, por ejemplo, aquí este inversor no tiene entrada directa fotovoltaica, ¿cierto? La entrada fotovoltaica viene de los paneles, viene hacia el controlador, del controlador a la batería y de la batería a acá. Aquí llega la entrada fotovoltaica, no directamente, ¿cierto? Llega a través del controlador. Ya, lo que pasa es que ahora también hay equipos, como les decía, que el controlador está inserto en el equipo. ¿Ya? Hay unas marcas que andan dando vueltas, los AXPERT, que la verdad que están teniendo muchos problemas porque el VOC de entrada de los paneles es un rango muy justo que dio el fabricante, por tanto muchas personas a veces se pasan o a veces están muy justo en el VOC del string y hacen que los equipos tengan problemas, que salten errores a cada rato. ¿Ya? Tenemos una diversa gama, hay diversa gama de equipos off-grid con el controlador inserto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver después. Vea la bornera del inversor con las conexiones hechas. Todos los contactos auxiliares, relés y otra toma de tierra del equipo. Si retiramos la tapa superior, podemos observar también el puerto de contacto seco para el arranque automático del generador. Ahora vamos a realizar las conexiones en el regulador de carga. El cableado que viene de paneles ya preparado con sus respectivas punteras. El cable rojo, el positivo en PV+, y el cable negro, el negativo, en PV-. Y ajustamos con un destornillador de estrella. Y el cableado de baterías. El negro, el negativo, en batería menos. Y el verde, el positivo, en batería más. Y ajustamos las conexiones de ambos. Ya, aquí de alguna manera se está saltando un poco los procedimientos de qué se conecta primero y qué después. Recuerden que lo primero que se energiza en un sistema off-grid, ¿cierto? Es el controlador a través de la batería, para que justamente este empiece a controlar el flujo de los paneles. Aquí está llegando y conectando en distinto orden. ¿Por qué? Porque el breaker o el fusible que puso aquí en los fotovoltaicos está abierto. Y también está abierto el tema de la batería. Por eso que no hay nada energizado todavía. ¿Ya? Si no hay nada energizado y usted está ocupando breaker en cada uno de los dispositivos, ahí puede hacer esta conexión. Pero si los paneles hubiesen estado conectados directo acá, sin alguna protección, no puede hacer eso. Primero tiene que energizar la batería con el controlador. ¿Ya? Para que tomen en consideración. No te pierdas esta gran oportunidad de ganar un terreno con gas. Por último, recuerde que los bornes libres de las baterías solares tenemos que conectar el cableado de baterías que viene del inversor Victron Energy y el que hemos conectado del regulador de carga, como siempre, con un seccionador en posición de corte de energía. Una vez realizadas estas conexiones, ya podemos cerrar ambas tapas del inversor fotovoltaico. Ahora vamos a conectar en los elementos de protección. La línea negativa que viene del regulador de carga la conectamos en la ficha. Es una bornera.
La línea positiva en el portafusibles, ambos preparados con punteras. El positivo pasa Ahora, solamente por la protección. conectamos el cableado de alterna que viene del inversor. La fase, ¿Se fijaron acá? La protección, estos vienen de los paneles. ¿Cómo se llama? El positivo pasa a través del fusible, el negativo a través de una bornera, ¿cierto? Y después abajo van la otra conexión. Este es el automático de alterna. Ya, esta es la salida alterna. Aquí juntaron continuo con alterna. Y esta es la bornera de tierra. el neutro y la tierra en la ficha. Resumimos. En el regulador de carga hemos conectado el cableado de baterías y las líneas de paneles que pasan por su protección dentro de la caja ICP. Aguas abajo van hasta el campo fotovoltaico. Por otro lado, en el magnetotérmico hemos conectado el cableado de alterna y en la parte inferior del mismo faltará conectar la alterna que llevaremos hasta el cuadro eléctrico de nuestra vivienda. Por último, la ficha del cableado de toma de tierra del inversor. El cable de alterna es el que ya hemos conectado en el inversor solar Victron. Ya, ahí como les indica, ¿cierto? Tenemos los paneles vienen de acá. Este es el positivo o macho y hembra, ¿cierto? Positivo y negativo de los paneles. Llegan agua abajo aquí en este sentido. Llegan agua abajo, ¿cierto? El negativo pasa a través de la bornera, pasa directo al controlador. Del panel del positivo pasa a través del fusible y del fusible va al controlador. ¿Ya? Ahí está el PV positivo. La salida alterna que está acá, recuerden que este es el positivo y este es el negativo de la batería. El positivo está con el controlador ahí, con el apertura-cierre. Y aquí tenemos la salida alterna. Estos tres cables son la salida alterna. Línea neutro y tierra. Y esta es la salida alterna, la que controlamos a través de un breaker. Y aquí obviamente, como conectaron arriba, agua abajo, van a ir al cuadro de carga. ¿Qué faltaría aquí? Faltaría un diferencial. Casi siempre las protecciones fotovoltaicas, la salida alterna tiene que ir un automático con un diferencial. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el cable con la salida SUPO para conectar un generador para cargar baterías y el cable de baterías que ya hemos conectado junto con el seccionador. Con este kit solar fotovoltaico se puede adquirir de forma complementaria la monitorización Cervo. Disculpen, aquí hay un comentario que quiero hacerle. Cuando uno interconecta las baterías, siempre hay un chispazo en la última conexión, cuando va, porque nosotros vamos sumando voltaje y conectando en serie. ¿Ya? Lo ideal es, por eso que este está en cero el seccionador, para que el chispazo ocurra acá adentro, y no cuando uno conecte el último borne de la batería. ¿Ya? Es normal, lo más normal que hay, esos chispazos que ocurren cuando uno interconecta batería. Para evitar eso o mitigar eso, cuando uno conecta un banco de mayor voltaje a 48 volts, tiene un seccionador abierto. Por tanto, ese arco, por así decir, arco eléctrico que se produce cuando nosotros cerramos, se produce acá en el interior. Por eso que este seccionador tiene que ser de corriente continua. ¿Ya? Por otro lado, tenemos el cable con la salida SUPO para conectar un generador para cargar baterías y el cable de baterías que ya hemos conectado junto con el seccionador. Con este kit solar fotovoltaico se puede adquirir de forma complementaria la monitorización Cervo GX que ve ya instalada. Se trata de un centro de comunicaciones que permite tener el control de un sistema en todo momento y desde cualquier lugar para sacar el máximo partido. Gracias a él, si disponen de conexión a Internet en el lugar de la instalación, podrán conectarse al portal Victron Remote Management, VRM, o acceder directamente mediante la pantalla multifunción independiente GX Touch 50 o la aplicación Victron Connect gracias a la función Bluetooth incorporada. De manera opcional, puede adquirir un accesorio para el Cervo GX, la pantalla GX Touch. Un panel táctil con 5 pulgadas que permite tener una visión general instantánea del sistema fotovoltaico, así como ajustar los parámetros en el momento. Bastará con conectarla mediante el cable HDMI y la alimentación USB para monitorizar in situ su kit solar con Victron. Si realiza la instalación usted mismo, le aconsejamos que consulte con nuestro departamento de servicio técnico después de realizar la compra. Nuestros compañeros le ayudarán en sus dudas, ya que puede ser un riesgo para usted y para el equipo realizar una conexión de manera incorrecta.
Este equipo solar cuenta con una excelente relación calidad-precio-durabilidad, con todas las garantías de marcas de gran reconocimiento. Desde Autosolar le aconsejamos que una vez haya puesto en marcha su sistema, espere un plazo aproximado de una jornada soleada para que el sistema esté disponible para su uso antes de proceder a utilizarlo. Bueno, ahí ya podemos ver entonces, se vio en mayor detalle, ¿cierto?, lo que es la instalación del equipamiento. ¿Ya? No sé cómo estamos de tiempo. No sé si tienen más tiempo para ver. Sí, Lo que profe, quiero que dele vean. nomás. ¿Cómo? Dele nomás, profe. Ya, perfecto. Bueno, independiente, bueno, aquí les quería mostrar otro tipo de banco, ¿cierto? Donde aquí podemos ver un banco, la batería de 24 volts, ¿cierto? 890 amperios, ¿ya? Con el inversor, con el múltiplo. Pero bueno, por el tiempo veamos precios más que nada. Ustedes, por ejemplo, si van, una de las empresas que vende productos es Sol.cl, ¿ya? En el Sol.cl pueden encontrar, por ejemplo, vamos, bueno, obviamente energía solar térmica no estamos viendo ahora, energía fotovoltaica, ¿ya? Dentro de la energía fotovoltaica podemos ver, por ejemplo, inversor en red significa el on-grid, ¿ya? Inversor, cuando viene inversor solo, significa los off-grid. Podemos encontrar una gama distinta de productos y precios, obviamente. 600 watts, ¿cierto? Inversor onda pura, alta frecuencia, ¿ya? Fíjense, tenemos de 600, tenemos 122.000 pesos más IVA, por ejemplo. ¿Ya? ¿De qué va a depender? Porque este es 12 volt, 24 volt, 24 volt, 12 volt. ¿Ya? El voltaje del banco de batería que nosotros podemos conectar. Aquí ya podemos ver de la marca Epever Solar, que es una de las marcas buenas también que hay en el mercado. Que el tema es que el Victron Energy es caro, es lo más caro que hay en el mercado. Por tanto, dentro de las gamas menores que hay, podemos estar los Epever. Tenemos este tipo también de inversores, ¿cierto? 3000 watts, 48 volts. Estos solamente funcionan como inversor. Cuando dice inversor cargador, significa que tiene una entrada de alterna, como la entrada del generador que estábamos viendo recién de los inversores, ¿ya? Pero por eso les digo, si usted requiere a lo mejor en algún momento utilizar el generador que la persona estaba ocupando, ponga un inversor cargador, ¿ya? Pero si usted solamente quiere ocupar como inversor, obviamente que no sea cargador, y ahí obviamente disminuye el precio considerablemente. Fíjense en la potencia, 400 watts, igual es bajo, ¿ya? Vayan, por ejemplo, vamos de 3000 watts, 311 más IVA, en 24 volts. Recuerden que lo ideal, obviamente, siempre es trabajar en 48 volts sobre potencia de 3000, 4000 watts. ¿Ya? Cuando hablamos de esa potencia, ya es mejor trabajar en 48 volts. ¿Por qué? Porque aumentamos el voltaje y disminuimos la corriente. ¿Ya? Bueno, este es un convertidor. Estos son los equipos que andan dando vueltas. Los AXPERT, ¿cierto? 7200 watts, 48 volts, MPPT, máximo PD, 8 kilos. O sea, a este inversor de 7200 watts, o volampere, mejor dicho, ya saben ya, de salida alterna, le pueden conectar máximo de continua 8 kilowatts peak, faltaría la P ahí, ¿cierto? Para designar que son paneles. Y el VOC, lo más importante, de ahí le indica inmediatamente que el voltaje es de 90 a 430 volts de entrada de continua. Ahí ya inmediatamente le dice cuál es el arreglo fotovoltaico que usted puede hacer. Y los 80 amperes obviamente son los 80 amperes de carga. ¿Ya? Estos son los que últimamente anda mucha gente instalando, ¿cierto? Los AXPERT. La verdad que he escuchado muchos problemas, así que yo por lo menos no instalo de esto. ¿Ya? Solamente Victron y los EPEVER. Los EPEVER la verdad que me han salido re buenos. Bueno, la batería, bueno, eso es otra cosa. Tenemos los inversores cargador, ¿cierto? Los BM3 también, bueno, cada uno cumple diferentes funciones, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, si ustedes van a la especificación técnica de estos productos, se van a topar con las mismas funciones de los Victron Energy porque son los que regulan el mercado más que nada. ¿Ya? Ellos son los que regulan el mercado acá a nivel mundial. Aquí podemos ver, ¿cierto? Los inversores Victron, ¿cierto? Fíjense, de 12 volts, 1600 watts, 588.000 pesos inmediatamente, 1600.
Aquí también tenemos otro tipo de inversores, ¿cierto? Inversor cargador, ya, perfecto. Este es un inversor, ¿cierto? Y a la vez permite una entrada de alterna. Puede ser generador, puede ser la red. Obviamente tiene que tener un switch conmutador interno para cargar la batería después. Ahí podemos ver las diferentes gamas de productos. Aquí tenemos un inversor cargador. Significa que muchas veces el controlador ya viene inserto en estos equipos. ¿Ya? Ahí pueden ver precios de estos accesorios, como ustedes quieran. Es una buena página. Lo bueno de esta página de Sol, que bueno, al principio tenía buenos precios y sigue teniendo buenos precios. El tema es que ya es difícil el stock. Mucha gente fue a comprar y ya como atienden no se preocupan tanto del instalador pequeño, sino que de los mayores instaladores de mayor potencia. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Por ejemplo, el inversor, ¿cierto? Accesorio del inversor. Bueno, aquí ya tenemos la funcionalidad de las antenas, medidores, los reguladores de carga. Fíjense la gama de reguladores de carga que hay totalmente diferente. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el voltaje. Estos son ocupados para postes. Yo les he indicado otra vez, con un poste solar, que es un off-grid al final, ocupan los simples, 12-24 volt del banco y 10 amperes de carga. Con eso es suficiente. 14.000 pesos más IVA. ¿Ya? Pero, ¿cuál es la diferencia aquí? Que el controlador tiene que ser PWM o MPPT, es la gran diferencia. Ahí donde va a haber una diferencia de precio. ¿Ya? Les tiene que indicar el modelo, les indica cuál es la tecnología que ocupa. ¿Qué más pueden encontrar? Bueno, de todo. Bombas solares y drivers, ¿cierto? Para los que estén haciendo alguna bomba solar, aquí pueden encontrar precios. El inversor en red, UPS, accesorios, bombas, baterías. Bueno, aquí ya hay de todo, porque estos son las Ultracell que yo les decía. Tienen de gel y AGM, ¿ya? Vamos a ver cuando veamos batería la diferencia. Pero por ahora, créanme, por ejemplo, aquí el amperaje, a ver. Veamos una de 200 amperes. Fíjense, lo que yo le indicaba otra vez, ¿se acuerdan? Que el amperaje anda con el precio. 200 amperes, bueno, aproximadamente 200.000 pesos más IVA, yo les decía. Siempre un poco más. Pero es para que tengan un rango más o menos. Fijémonos en la batería. Fíjense, Ultracell 200 amperes, 12 por hora. Lo que yo quiero ver, si estos 200 amperes hora, a qué tiempo de descarga corresponde. ¿Ya? Aquí lo bueno es que les trae las dimensiones para que puedan hacer un esquema, ¿cierto? Le trae el tipo de terminal, M8. Ya, aquí está el dato. 200 amperes hora para una descarga de 10 horas. Ya, perfecto. Mientras menor sea este número, mejor que su número de descarga sea más alto. Fíjense, acá está la tablita que yo les indicaba. Aquí está el dato. Fíjense acá. Si yo descargo, bueno, el dato de 200 amperes hora, este que está acá es a 10, ¿cierto? A 10 horas de descarga. Nos entregará 200 amperes hora. Si yo los 200 lo divido en cuánto tiempo, en los 10 horas, ¿cierto? 10H, me quedan 20 amperes, que es los 20 amperes que están al costado. Voy a poner otro color mejor. ¿Ya? Fíjense ahí el dato. Si yo esta batería la descargo, le doy todo el tiempo, le doy como 3 días seguidos de descarga, a 100 amperes hora me va a entregar 230 amperes hora. Mayor energía me entrega. Si esto yo lo divido en 100, es 2,3 amperes. ¿Ya? Por tanto, si yo lo descargo a 100 horas, me va a entregar 2,3 amperes. De corriente continua, pero por eso yo les digo, jamás alguien va a tener 100 horas para que se descargue la batería. Por eso que mientras menor valor, cuando hablamos de fotovoltaico, nosotros tomamos en cuenta el valor de 10 amperes, de 10 horas o de 5 horas de descarga, para dimensionar. ¿Ya? Por ejemplo aquí, si usted disminuye el tiempo de horas, vamos al caso más crítico ya, vamos a la 1 hora. Si usted esta batería la descarga en 1 hora súper rápido, no le da tiempo ni siquiera de tomar desayuno, levantarse, nada, le quita toda la capacidad de entregar
amperaje a la batería. ¿Ya? Este es el mayor rango de corriente que puede alcanzar. Por tanto, si usted la descarga en 1 hora, esto lo divide en 1, obviamente, se van las horas, los H con las H, y te queda 126,2 amperes. ¿Ya? Por tanto, es importante cuando uno vea el amper hora de la batería, a qué hora de descarga es ese nivel de amperaje que usted me está dando, para poder comparar. ¿Ya? Eso es lo que le indicaba adelante, para poder comparar entre dos baterías. Por ejemplo, si una persona, lo que le indicaba adelante, ya la diferencia de los amperes de acuerdo a las horas. Por eso casi siempre la mayoría vienen en 10. Hay otros que te dan en 20, así que ojo con eso. ¿Ya? Bueno, standby tiene los voltajes, ¿cierto? 13,5, 14,4. Te entrega aquí los datos de cada una de las corrientes, ¿cierto? Y aquí vienen las curvas incluso. Bueno, esto lo vamos a ver después cuando veamos las baterías. Están la hora de descarga. Aquí está la etapa de funcionamiento de carga, descarga y flotación. Lo que afecta a la temperatura también, obviamente. Fíjense, por ejemplo, aquí en años, 8 años le duraba la batería, si que funciona de 20 a 25 de temperatura, ¿ya? De la batería, no es temperatura ambiente. Pero si la temperatura aumenta a 30 interna, 35, 40, 45, que quiere decir un lugar cerrado, fíjense los años que disminuye, a 2 años. De 8 pasamos a 2 simplemente por el aumento de temperatura. Dentro de los equipos que yo siempre le he dicho que la temperatura afecta, la batería es la principal. El mejor caso en donde afecta la temperatura, en la vida útil de la batería. Por eso que el tema de los bancos es súper importante. Ya, muchachos, yo creo que con esto es suficiente. Espero que se haya aprendido un poco a visualizar cómo se conectan las cosas. ¿Alguna duda, consulta? Sí, profe. Por ejemplo, en el video anterior, usted mostraba el inversor y tenía una entrada para un generador. Sí. Si yo tengo ya mis paneles ya dimensionados, la batería dimensionada y quiero agregarle un generador, más o menos de cuánto tiene que ser ese generador. ¿De cuánto qué? ¿Potencia? ¿De cuánta potencia tiene que ser como similar a la que me entregan los paneles? Claro, por ejemplo, si tú no, por más que pongas un generador de 100 kVA, tu inversor tiene que andar en el mismo rango. Si tu inversor es de 5 kVA, jamás los 100 van a pasar por los 5. ¿Ya? Eso es por un tema de potencia. Siempre tiene que andar en el mismo rango de potencia. Se habla a veces de 1 a 1. ¿Ya? Hay unas charlas que dan con unos inversores que de 1 a 1, o sea, la misma potencia. O jamás puede superar el generador la potencia del inversor. Claro. Para no reventarlo. ¿Ya? Ese es más o menos el rango. Bueno, aquí estamos hablando de generadores domiciliarios. ¿De cuánto alcanza un generador domiciliario? 5 kVA máximo. ¿Ya? Por la protección. Pero sí, tiene esa parte donde uno puede, de hecho el ACIN está hecho para lo que es cualquier red que ingrese de alterna. El tema es que también hay que ver qué tipo de generador es el que sirve. Ojalá sea inverter por la partida. ¿Ya? Ojalá sea inverter, ojo con esas cosas. Cualquier duda que tengan en caso de no si es compatible o no, siempre pregúntale al vendedor, fabricante. ¿Ya? Al fabricante justamente pregúntenle sobre ese tipo de elementos. A ver, vamos a compartir pantalla. ¿Dónde otro, cómo se llama? Otra página donde pueden encontrar este tipo de equipo? DigiShop. DigiShop, que está frente al Estadio Nacional, el Maratón. Es una súper buena empresa también que es la representante de hecho de los equipos Victron en Chile. Al principio, no sé si, bueno, en otros lados ya venden, pero lo que sé es que estos son los representantes. Fíjense acá, ¿cuánto vale un equipo? Con IVA incluido, casi 5 palos de 15 kVA. ¿Ya? 15 kVA en todo caso. Estamos hablando de una buena potencia. Aquí tenemos la gama, inversores, bueno, los inversores gris monofásicos, a ver cuáles tienen. Tenemos los Goodway, ¿cierto? La gama, nos sale imagen.
Vamos a ver mejor directamente los inversores on-grid trifásicos con almacenamiento. Imagínense, ahora hay on-grid con almacenamiento. ¿Ya? Esto creo que hay uno solo homologado en Chile, o que la SEC aprobó. No recuerdo bien la marca, pero siempre ya hay uno homologado que funciona como on-grid y también tiene para conectar a un banco. ¿Ya? Ahora no recuerdo la marca, pero se las quedo debiendo. El cable de protección, separadores. Bueno, tenemos todo tipo de fusibles, ¿cierto? A ver, los megafusiles, fíjense, 70 amperes, 70 volt, 400 amperes, 5.600 pesos. En vez del, bueno, nos sale imagen. Los megafuses son los más utilizados, ¿ya? Para que busquen ahí, a ver, busquemos el tiro para no estar. Los megafuses. Estos son los famosos megafuses, con su portafusil, obviamente, ¿ya? ¿Cuál es la característica de esto? Bajo voltaje, hasta 48 volts de banco, pero desde 100 amperes hacia arriba. ¿Ya? Pueden encontrar de 75, menos amperes, obviamente. Pero me refiero yo que está hecho para alto amperaje, 300, 400 amperes. Estos son los tipos de fusibles que hay. ¿Ya? Es súper fácil su instalación porque estos fusibles van acá, insertos en el portafusible, y conecta usted el borne, el mismo borne, porque aquí pasa el cable rojo, por ejemplo, de la protección, el cable verde del video, que debería haber sido rojo por el positivo, pasa aquí y la salida de acá, es el mismo. ¿Ya? Es como conectar a un fusible. Disculpen, como los otros, los fusibles de los paneles. ¿Ya? Pasa el positivo por acá y la salida del positivo por el otro lado. Y le indica la protección del amperaje. Y obviamente el portafusible, para hacerlo más ordenado, puede anclarlo, ¿cierto? Mucho más simple. Estas ya son barras ya que se utilizan. Ya. ¿Y qué más tenemos? Quiero ver los inversores. Cargador de batería. Inversores off-grid, ahí está. Ya, fíjense acá. Aquí tienen toda la gama de precios de los tipos de inversores que ustedes quieran ver. Los inversores Victron Phoenix, que eran los primeros, ¿cierto? De acuerdo a la potencia. Tenemos después el inversor cargador. Ya, ¿qué significa inversor cargador? Que trae una entrada de alterna. 4, ¿por qué? 2 entradas, 2 salidas, ¿cierto? 2 entradas de alterna, 2 salidas de alterna. ¿Se fijan? Los múltiplos que vimos recién, el múltiplus 2 también, que es otra gama, y así. Aquí tienen todos los precios de los equipos para que vayan teniendo una idea. Ya, muchachos, eso por hoy. No sé si alguien tiene alguna otra duda. Ya, espero que les sirva entonces para que entiendan un poco más el tema de la instalación. No es nada de otro mundo, ya. Lo que pasa es que obviamente si no lo han visto nunca es difícil visualizar, ya, pero si requieren planos, por ejemplo, recuerden la normativa, si quieren el on-grid, la normativa, la RGR 01 y 02, están los planos al final de cómo conectarse a la red, dependiendo si hay TDA, tablero general, etc. ¿Ya? Y está la RGR 06 también, que está en proceso, que parece que ya salió ya, de hecho. La RGR 06, que es para la instalación de auto con baterías, con banco de baterías. ¿Ya? Que también hay dibujo ahí, lo voy a compartir ahora en la carpeta de esta clase. Ya, muchachos, eso. Espero que estén muy bien y que se haya aprendido hoy día algo. Ya, Profe, profe. gracias. Chao, profe. Que la Estén muy bien, hasta luego. Chau, profe. Chao, profe.